buenas a todos. Es un placer tenerlos aquí de nuevo en la última entrega de Entender la Fisiología Humana en este tema de la fisiología renal. Y el día de hoy vamos a hablar sobre todo lo que quedó pendiente en los últimos videos para ya terminar las diapositivas acerca de este gran tema. Ahora vamos a hablar sobre desde donde lo dejamos, que fue hablando sobre el flujo sanguíneo renal, que esto realmente sería un poco de repaso, pues ya en los videos pasados hablamos bastante sobre lo que es el flujo sanguíneo renal. Y bueno, vamos a recordarlo con este texto que vemos aquí, que indica que en un hombre de 70 kilogramos el flujo sanguíneo combinado a través de los dos riñones es de unos 1100 mililitros por minuto, lo cual equivalía, si se recuerda, a un 22, un 20, o de 22 a 20% del gasto cardíaco total. Aquí podemos ver una pequeña gráfica donde va indicando lo que viene siendo el flujo sanguíneo y el consumo de oxígeno en los riñones y los determinantes de este flujo sanguíneo. Pues es importante saber que al igual que en las demás partes del cuerpo, esto estará determinado por obviamente por la presión arterial, tanto en el lado arterial como en la parte venosa, siendo las arterias y venas correspondientes para los riñones la arteria y vena renal, y la resistencia vascular renal total. Serán los determinantes para este flujo sanguíneo renal. Aquí podemos ver diversas determinantes, explicándolas ya parte por parte, diciendo que la resistencia vascular total a través de los riñones va a estar determinada por diversos segmentos. Y específicamente estos segmentos, donde más resistencia encontraremos es en las arterias interlobulares y en las arteriolas aferentes y eferentes, que de hecho estarán bastante envueltas en lo que viene siendo la regulación del flujo sanguíneo renal y por ende la regulación de la filtración glomerular, que veremos más adelante una explicación de cómo diversos sistemas y diversas concentraciones de algunas sustancias influyen en el control de este gran proceso conocido como filtración glomerular, que como ya saben determina la producción de orina junto con la parte de reabsorción renal. Otras formas de controlar todo esto es mediante el sistema nervioso simpático, que será encargada de esto, y diversas hormonas y mecanismos que explicaremos a continuación. Sin más dilación, vamos a empezar con ya lo grueso, que viene siendo el control fisiológico de la filtración glomerular y del flujo sanguíneo renal. Y bueno, como les decía, los principales actores en este proceso, podría decirse, son el sistema nervioso simpático, las hormonas y los autocoides, y los diversos sistemas de retroalimentación que existirán para controlar cambios en presión, cambios en concentraciones de cloruro de sodio, que desencadenarán la liberación mediante la estimulación de células especializadas, desencadenarán diversos procesos que ayudarán a mantener la filtración glomerular en un estado estable. La activación intensa del sistema nervioso simpático es importante saber que va a reducir la filtración glomerular, y una estimulación parcial pues no ejercerá suficiente influencia sobre esto, no tendrá relevancia. Aquí podemos ver las sustancias de las cuales estaremos hablando, las cuales tendrán un efecto de disminuir o aumentar la filtración glomerular o mantenerla. En el caso de lo que es la noradrenalina, la adrenalina y la endotelina, veremos que estas estarán involucradas en lo que viene siendo la reducción de la filtración glomerular. ¿Esto debido a qué? Pues esto se debe a que estas tres sustancias se encargan de generar una vasoconstricción, lo cual disminuiría el flujo sanguíneo renal. Una disminución del flujo sanguíneo renal lleva a una reducción en la presión hidrostática capilar en el glomérulo, lo cual es una determinante para la filtración glomerular. Por ende, si esta presión hidrostática glomerular disminuye, debería disminuir la filtración glomerular. Y efectivamente, disminuye debido a esta vasoconstricción activa. Aquí vemos que la angiotensina, déjenme señalarles con el puntero, fíjense que dice que impide la bajada de la filtración glomerular. Esto puede generar diversas confusiones, pero les explicaré brevemente qué es lo que esto quiere decir. La angiotensina 2 es un derivado de la angiotensina 1. Esta lo que se encarga de hacer es estimular a la arteriola eferente en el riñón, que déjenme ver si no me equivoco, tengo una imagen más adelante. Aquí podemos ver una imagen que me permitirá explicarles lo que quiero decir. Tenemos la arteriola eferente, perdón, este lado, la arteriola eferente y la arteriola aferente.
La arteriola eferente es susceptible a los estímulos de la angiotensina 2. Aquí tenemos el glomérulo. Y entonces la arteriola aferente no es tan susceptible a la acción de la angiotensina 2 debido a que esta es más susceptible, o podría decirse incluso que está protegida por diversas sustancias vasoactivas que dilatan estos vasos, como el óxido nítrico o los prostaglandinas, lo cual la hace inmune, por así decirlo, a este agente conocido como angiotensina 2. ¿Qué ocurre con esto? La angiotensina 2 va a generar una vasoconstricción eferente. ¿Qué generaría una vasoconstricción eferente? Una vasoconstricción eferente lo que generaría sería un aumento de la presión hidrostática glomerular y por ende, si se genera un aumento de la presión hidrostática glomerular, esto es un determinante para que aumente la filtración glomerular. Entonces, como aumentaría la filtración glomerular, esto se encargaría de que frente a situaciones que haya una pérdida de volumen, como una hemorragia grave, o en situaciones en las cuales haya hipotensión, se genera angiotensina 2 y esta angiotensina 2 va a ser una vasoconstricción eferente, aumentando la filtración glomerular. Y hay otra cosa que hay que tener pendiente. La angiotensina 2 también se encargará, si se fijan en esta imagen, fíjense que si contraemos la arteriola eferente, bueno, necesitaríamos una imagen en la cual se presentara la nefrona como tal. Déjenme ver si aquí atrás les tengo alguna en la cual la pudieran ver para que entendieran lo que quiero decirles. Ok, esta está perfecta. Fíjense que si hay una vasoconstricción eferente, aumenta la filtración glomerular porque ya tenemos un aumento de la presión hidrostática glomerular, por ende habría más generación de orina. Eso lo sabemos. O más bien habría mayor filtrado. Decir una mayor generación de orina estaría erróneo. Habría mayor filtrado. Pero ¿qué ocurre? Fíjense que a partir de la arteriola eferente se forman los capilares peritubulares o los encargados de la reabsorción renal. Si el flujo disminuye a través de estos capilares peritubulares, la reabsorción tenderá a aumentar. Por ende, esta vasoconstricción eferente aumentará la presión en el glomérulo, por ende aumentará la filtración glomerular y la reabsorción se verá aumentada. La angiotensina 2 se encargará de controlar estos procesos y por eso es que en este cuadro que vemos aquí dice que impide una bajada de la filtración glomerular, porque realmente es más un estabilizador, ya que surge frente a situaciones en las cuales tenemos una importante pérdida de volumen y de lo contrario hipotensión arterial, lo cual generaría que se excretara renina para así convertirla mediante el sistema de renina, angiotensina, aldosterona en angiotensina 2. Otros elementos importantes sería el óxido nítrico, derivado del endotelio y prostaglandinas, las cuales ayudarían a que la filtración glomerular aumentara, debido a que estos son vasodilatadores que dilatarían y trabajarían específicamente en las arteriolas aferentes, haciendo que el flujo sanguíneo renal aumentara, por ende, la presión hidrostática glomerular aumente y por ende la filtración glomerular también haga lo mismo. Algo importante a saber es que existen muchos AINES que inhiben lo que son las prostaglandinas y es importante saber esto a la hora de suministrarlos a pacientes con problemas renales. Esto es importante saber. Algo más que debemos saber, bueno, ya aquí vemos la explicación de lo que ya le iba mencionando sobre la noradrenalina y adrenalina, que es importante saber que también son de producción local porque se producen o se liberan más bien de la médula suprarrenal. Aquí podemos ver la explicación que le estaba dando de la angiotensina 2 sobre su acción, preferentemente sobre arteriolas eferentes, y el óxido nítrico liberado en el endotelio. Aquí estamos en la parte de las prostaglandinas, que a cierto modo ya se los expliqué, me adelantó un poco las diapositivas realmente entre ir de adelante hacia atrás. Y aquí podemos ver esta gráfica, que esta gráfica me servirá también para explicarles algo sobre el reflejo miógeno, que ayuda bastante a la regulación de la filtración glomerular, porque si se fijan en esta gráfica, miren que aproximadamente en este punto tendríamos 70, que es donde la gráfica la tomaremos en cuenta. Tendríamos 70 milímetros de mercurio de presión arterial, en la presión arterial media. Y aquí tendríamos bueno, 150 vamos a tomarlo. Fíjense que una diferencia tan grande
de la presión arterial de presión arterial media de 70 milímetros de mercurio a 150, apenas cambia la filtración glomerular en un 10% aproximadamente, un 10 o 20%, apenas la cambia, teniendo una diferencia tan importante. Y esto debido a un reflejo conocido como reflejo miógeno, que más adelante les explicaré para no adelantarme mucho a las diapositivas, que ya veo que me adelanté bastante. Algo importante sobre todo esto es que esta autorregulación del flujo sanguíneo se realiza principalmente para evitar daños renales y para tratar de mantener una cantidad de filtrado glomerular estable. Pues, como se sabe, los riñones van a controlar el volumen de líquidos y componentes en la sangre, y que la composición de la misma orina que viene siendo este desecho variará dependiendo de el estilo de vida de cada persona, cuánta ingesta de sodio pueda tener, diversos electrolitos más y agua. Entonces, incluso de los aminoácidos, proteínas y cosas así. Más adelante vemos que esto va a influir. Entonces, es importante esta parte de la autorregulación, pues va a permitir que la filtración glomerular siempre esté en un punto óptimo dependiendo de las necesidades de cada persona. Algo más a saber, que no lo menciona en la parte de la angiotensina 2, es que la angiotensina 2 estará presente, por ejemplo, en dietas que son pobres en sodio, precisamente para tratar de regular lo que son esta falta de sodio y por ende probablemente cloruro de sodio, que será detectado por diversas células especializadas, que me parece que va en unas cuantas diapositivas más, estaremos en la imagen que podré explicárselos. Aquí podemos ver un pequeño aviso para que tengan siempre eso pendiente, que es que la autorregulación de la filtración glomerular es importante para evitar cambios extremos en la excreción renal, como ya les mencioné, y que todo esto estará equilibrado por un fenómeno, que es el equilibrio glomérulo tubular, el cual ahora sí a continuación podré explicarles, que es esta retroalimentación túbulo glomerular que se encargará de llevar un control sobre lo que viene siendo el flujo sanguíneo renal y cómo ocurre este filtrado glomerular y en qué medida ocurre y en base a cuáles estímulos llega a ocurrir. Y los principales componentes de esto son la arteriola aferente y el complejo yuxtaglomerular. Ahora hablando sobre lo que viene siendo el complejo yuxtaglomerular, como les explicaba en la diapositiva anterior, fíjense que el complejo yuxtaglomerular no es solamente las células glomerulares, que son las células especializadas encontradas alrededor de las arteriolas, tanto aferente como eferente, sino que también incluye las células de la mácula densa, que son las células especializadas en el tubo cortoneado distal, son estas que podemos ver aquí. Este complejo yuxtaglomerular será el encargado de que ocurra este mecanismo de retroalimentación túbulo glomerular, principalmente estimulado por pérdida en la presión arterial, un estado de hipotensión. Pues esto que va a ocurrir, si se recuerdan diversos determinantes que mencioné con anterioridad, deberían poder recordar que cuando la presión arterial disminuye, esto hace que la presión hidrostática en el glomérulo deba disminuir, y siendo esto un determinante para la filtración glomerular directamente proporcional a la misma, la filtración glomerular debería disminuir y por ende disminuye. Esta filtración glomerular, al disminuir, hace que en la porción del asa de Henle, ya cuando este filtrado llega ahí, vaya a una menor velocidad. Esta menor velocidad estimula la reabsorción renal y esta reabsorción hace, específicamente de agua y sodio, hace que las concentraciones de cloruro de sodio que vayan alrededor de todo el túbulo sean menores. Cuando se llega a la porción del túbulo distal, donde se encuentra la mácula densa, estas células responden a concentraciones de cloruro de sodio. Cuando estas concentraciones de cloruro de sodio son bajas, estas células estimulan la liberación de renina por parte de las células yuxtaglomerulares. Esta liberación de renina inicia el sistema de renina-angiotensina-aldosterona gracias al angiotensinógeno en la sangre producido por el hígado, que hace que la renina se convierta en angiotensina 1 y esta angiotensina 1 viaja hacia los pulmones para convertirse en angiotensina 2 gracias a la enzima convertidora de angiotensina. Esta pérdida de la presión arterial, que fue el problema principal que teníamos, si se recuerdan, la angiotensina 2
tiene una estimulación preferente hacia las arteriolas eferentes, pues estas son las que van a responder a sus estímulos. Y esta constricción arteriolar eferente va a aumentar la filtración glomerular, pues hará que la presión hidrostática glomerular aumente y por ende la filtración glomerular. Esto llevará a un equilibrio en esta filtración glomerular y para los que conozcan el tema y los que no, también dar una breve explicación. También la angiotensina 2, como le dije, en este estado de hipotensión, esta generará una vasoconstricción también, pues es un elemento que genera vasoconstricción y es un mecanismo para controlar la presión arterial. De hecho, en el primer video donde explicábamos las funciones de los riñones, una de las principales funciones de los riñones era el control de la presión arterial a largo plazo y a corto plazo mediante la liberación de diversos componentes vasoactivos. Aquí podemos ver la explicación de todo lo que acabo de decir, que es que cuando la presión arterial baja, la presión hidrostática glomerular también lo hace, por ende la filtración glomerular. La reabsorción proximal del cloruro de sodio, que le dije que aumentaba debido a la poca velocidad que tenía este filtrado en la porción de la Henle, hace que la concentración en el cloruro de sodio en la mácula densa ya se vuelva menor y por ende ocurre una mayor producción de renina por parte de las células glomerulares. Una angiotensina 2, la angiotensina 2 se va aumentada debido al proceso de renina, angiotensina, aldosterona y la resistencia arteriolar aferente aumenta. Y también algo importante saber es que la resistencia arteriolar aferente va a disminuir. Ambos factores aumentan la filtración glomerular. Algo importante saber es que el bloqueo de la formación de angiotensina 2 reducirá aún más la filtración glomerular durante la hipoperfusión renal. Ya les mencioné y quedó más que claro que la angiotensina 2 ayudaría a aumentar la filtración glomerular. Un bloqueo de la misma haría lo contrario. Aquí podemos ver cómo esta autorregulación es importante. Ahora hablando sobre lo que es la autorregulación miógena, que la mencioné anteriormente, no es más que los vasos sanguíneos tienen diversas, podemos decir sensores de distensión. Las arteriolas, al sentir un aumento de presión brusca, hace que sus paredes se distiendan más y se genere este fenómeno. Específicamente es importante las arteriolas aferentes, que son las que llevarán esta sangre al glomérulo, son las por las que entra. Cuando estas paredes de estas arteriolas se distienden hasta cierto umbral, indicando que hay un aumento brusco de presión, lo que esto genera es una entrada más fácil de calcio hacia el interior de este endotelio, lo cual provoca una vasoconstricción en ese momento. Esto ocurre en diversas partes del cuerpo, pero en los riñones es especialmente importante debido a que protege a que ocurra un aumento excesivo de la filtración glomerular, incluso daños en los glomérulos, debido a un aumento en la filtración en la presión arterial. Por ende, esto protegería al riñón de sufrir lesiones frente a hipertensión arterial. Otro dato importante que también les mencioné anteriormente es que el aumento del consumo de proteínas y la hiperglucemia aumentaría el flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular, bien dicho. Fíjense cómo la ingestión de proteínas aumenta la cantidad de aminoácidos que tendríamos en sangre. La reabsorción tubular proximal de aminoácidos también debería verse aumentada. La reabsorción tubular proximal de cloruro de sodio también. Y por ende ya vemos cómo, si se recuerdan en el mecanismo túbulo glomerular que explicaba aquí atrás, fíjense que un aumento en la absorción proximal de cloruro de sodio estimula la mácula densa, pues van a haber pocas concentraciones cerca de la misma y estimulará la producción de angiotensina 2, la cual es un elemento vasoactivo que estimula las arteriolas eferentes y a su misma vez la arteriola aferente tenderá a disminuir su resistencia y por ende habrá un aumento en la filtración glomerular. Otros factores que van a influir en la filtración glomerular ya viene siendo la edad, que coincide con la deficiencia de óxido nítrico y el aumento del estrés oxidativo y la pérdida de nefronas funcionales, que también, si se recuerdan en los primeros videos, se explicaba que a medida después de los 40 años, según el libro de Guyton, en su 14ª edición, se pierde el 10% de nefronas funcionales cada 10 años a partir de esta edad. Y diversas funciones más o cosas más que pueden ir ligados a el aumento de la edad, pero que todo esto hasta cierto punto llega a ser fisiológico
debido a que normalmente muchas funciones metabólicas del cuerpo a medida que avanzamos en edad tienden a disminuir. Y el sexo, que igual que muchas otras partes del cuerpo, tanto en manejo de volúmenes y diversas cosas, hace que la filtración glomerular se vea variada. Aquí podemos ver cómo los diversos factores que influirían en el flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular. Bien dicho, es el envejecimiento, que disminuiría ambos factores, una dieta rica en proteínas que aumentaría ambos, como mencionábamos en la anterior diapositiva, la hiperglucemia, la obesidad, ingesta de cloruro de sodio, los glucocorticoides y la fiebre de pirógenos. Todos estos son elementos que influirían en la filtración glomerular, ya sea y en el flujo sanguíneo renal, ya sea aumentándolos o disminuyéndolos. Bueno, esto fue todo por esta serie de videos. Espero que hayan aprendido mucho y continuaremos aprendiendo más sobre lo que viene siendo la fisiología humana. Muchas gracias por sintonizar.